Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Dei Universus. Por acá estoy viendo comentarios. Por acá mi queridísima Yael Yacotu. Siempre tengo un poquito de problemas con pronunciar adecuadamente tu apellido, mi querida Yael. Así que si alguna vez me equivoco, por favor, discúlpame. También por acá está la fan número 1 del programa, Rocío Villada. Muchísimas gracias, Rocío, por acá. Creo que... a ver, es que no alcanzo a ver bien. Pónganme el nombrecito en pantalla para darles el saludo adecuado, transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Circo Volador Radio, aquí en las instalaciones de Circo Volador. Por acá anda también Orlando, muchísimas gracias por estar mirando y escuchando el programa. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante. Yo creo que han visto o han escuchado hablar. De hecho, hace un rato ya tuvimos el programa aquí, estuvimos hablando de Amityville, de la casa de Amityville, pero pues hay información nueva al respecto de este caso, que desde los mediados de los 70s fue un tema bastante interesante, vamos a llamarlo en este sentido, por aquello de que se habló pues de cuestiones que vamos a abarcar ahorita ya en el entrado del programa, porque vamos a hacer un pequeñísimo repaso del caso de la casa de Amityville, de los asesinatos en la casa de Amityville, y bueno, iremos ya también con la nueva información que se tiene al respecto de este caso. Mientras tanto, medios de comunicación, pues ya saben, nos pueden encontrar a través de las redes sociales. En el Facebook es Circo Volador Radio, la fanpage del programa, pues ya la conocen, Veritas Dei Universus. En Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador, y como dije Instagram, sí, y Lord-Asmisael. En Twitter nos pueden seguir como @Circo Volador y @Asmisael. Por acá me comenta el buen Orlando. Saludos a los amigos, saluditos, mi buen Orlando. ¿Qué les parece si vamos con una rola? Ya saben que hemos tenido últimamente problemas por aquello de la música, entonces pues lamentablemente le voy a tener que pues ya no bajarle, sino mutear prácticamente la música. Sin embargo, pues yo les paso el nombre de las rolas, y para aquellas personas que nos hacen favor de escucharnos a través de la página de internet o desde la aplicación, pues ahí sin broncas pueden escuchar la música. Esto que vamos a escuchar como introducción al tema se llama Push It, y corre a cargo de una banda que creo que no le he puesto aquí todavía, pero vamos a ir rescatando un poquito de ese new metal que ya se tiene tan olvidado. Esto corre a cargo de Static X, se llama Push It, y le agradezco también, como cada semana, al ingeniero Ariel Galván, como siempre, allá en los controles, peleándose con los duendecillos que a veces hacen de las suyas y nos botan la transmisión o meten ahí ruidos medio raros, que no son psicofonías, digamos que son error 16 de la consola. Pues Inge, por favor denle play y ustedes no se muevan, apenas está comenzando Veritas Dei Universus. ¿Quién anda por acá? También anda Rosita, que anda en el trabajo también escuchando el programa. Por acá mi carnalito Julio. Muchísimas gracias, Julio, por estar mirando y escuchando la transmisión del día de hoy.
Andamos estrenando vaso, miren. ¿Quién es el usuario que tiene ahí el icono, digo, la imagen de Fender, de Futurama? Que dice, no me gusta, parece florero. Qué manchado. No, pues es que es un vaso de Kraken. De hecho, ojalá y se pudiera apreciar aquí el arte del vaso. Es como si fuera el Kraken. La verdad es que está chidísimo. Sacó el florero. Está buenísimo. Muy bien, ya estamos de regreso. Les comentaba antes de esa pequeña pausa musical. El caso de la casa de Amityville ha sido de los más estudiados, aparte de otros lugares como Encantados o Hechizados o Embrujados. Ha sido uno de los más estudiados, incluso pues no tiene mucho, tendrá unos 5 meses más o menos. No sé si conozcan un programa que se llama Extra Normal. Pues esta gente de Extra Normal consiguió los permisos para poder entrar a la casa, porque actualmente la casa no tiene dueño, es decir, la casa está a la venta, pero por los terribles sucesos que se dieron ahí, pues se convirtió prácticamente en un lugar de peregrinación para los que les gustan las emociones fuertes. Y la verdad es que sería muy escalofriante entrar a una casa en donde fueron pues brutalmente asesinadas varias personas. Sin embargo, pues sigue sucediendo. Estos cuates de Extra Normal entran ahí, fueron con una persona pues que sabe sentir energías, leer energías, un investigador parapsicólogo, y pues él decía que todavía se siente una vibra sumamente fuerte, una vibra bastante, podríamos decir que dolorosa dentro de la casa. Esto de cierta forma tiene razón y tendría un porqué, por lo que vamos a platicar un poquito más adelante. El caso, como repaso, el caso de Amityville, o la casa de Amityville, cobra cierta fama un 13 de noviembre, la madrugada del 13 de noviembre de 1974, cuando el hijo mayor de la familia, Ronald DeFeo Jr., de 23 años de edad, asesinó de una manera brutal a 6 familiares de él, es decir, asesinó prácticamente a toda su familia, a sus padres y a 4 de sus hermanos. Sus padres, Luis y Ronald DeFeo, a los hermanos Dawn de 18 años, Allison de 13, Mark de 12 y John Matthew de 9 años. Los asesinó mientras estaban dormidos, aunque obviamente por el sonido de los disparos, los pequeños pues se despertaron, y él, sin mayor contemplación, pues les disparó también con un rifle calibre 35. Por acá me comenta Alejandro Polanco: buena tarde, elegante caballero de alta alcurnia y fina estampa. Órale, estos sí son saludos. Saludos a todos. Quisiera felicitarte. Saludos a mi compañero Alex Cremento, que te escucha desde en el municipio de Carácuaro, en el estado de Michoacán, Ocampo. Gracias, bendiciones de mi parte. Hoy, pues hasta allá, hasta Michoacán, nos están haciendo favor de escuchar. Muchísimas gracias. Por acá me comenta también Julio: ¿quién crees que gane en un tiro, Carlos Trejo o Alfredo Adame? No me gusta nada decirlo abiertamente, pero pues lamentablemente ganaría Carlos Trejo, es la verdad. O sea, pero bueno, no estamos saliendo del tema. Ahora que si quieres hacer la quiniela, pues ahí cuando acabe el programa platicamos. DeFeo, después de cometer los crímenes, sale de la casa con su pijama totalmente ensangrentada, llega a un bar cerca de la localidad donde él también era bastante conocido. Y bueno, inmediatamente cuando lo ven así, fuera de su persona,
llaman a la policía y cuando llegan a la casa, pues obviamente las autoridades se dan cuenta del suceso tan horrible que hay dentro, ¿no? Toda la familia cruelmente asesinada. DeFeo confiesa que él lo hizo, es decir, él nunca trata de decir yo no lo hice, él simplemente dice sí, yo tomé el arma, sí, disparé a mis padres, a mis hermanos, pero desde un inicio, desde que él es arrestado hasta todavía el año pasado, él decía y juraba que él no quiso hacerlo, sino que eran unas voces que lo habían guiado, que lo habían manipulado, voces malignas, voces malvadas dentro de su cabeza para que él asesinara a su persona. Dice Vane, dice, hola, te acompaño a lo lejos. Muchísimas gracias, mi queridísima Vane, por esta confesión. Y por la crueldad de los asesinatos cometidos se genera la leyenda de que el propio esta casa de Amityville en el 112 de la Ocean Avenue, esta casa estaba embrujada. La familia de Feo, que es el apellido, la familia pues era un conjunto de víctimas a las que sucesivamente después de esto la lista se haría más grande, no de víctimas mortales, pero sí de víctimas que tendrían algún tipo de cuestión paranormal dentro de la casa cuando la habitaban. Por acá me conté, el buen Dani dice, ya llegué, hoy sí lo dejamos salir, le dieron su hora de wifi ahí en el anexo al buen Dani. Muchísimas gracias, mi hermano. Sin embargo, si nos vamos un poco más a lo que es la vida del joven Ronald DeFeo, ofrece una lectura alternativa y más real a los hechos, más allá de que simplemente un demonio o demonios le hayan hablado en la cabeza, se le hayan metido a la mente para que él asesinara a su familia. Resulta que este Ronald, padre, era un hombre maltratador, tenía una madre maltratada también, que no intervenía en la violencia que se generaba en esa casa diario. La compleja infancia de Donald Jr. le llevaría desde muy temprana edad a abusar de las drogas e incluso ya cuando era un adulto. No solamente se arremete, por ejemplo, los casos de muerte en el asesinato de la familia, sino que hay antecedentes policíacos en el que él ya anteriormente había amenazado a su padre con una pistola, amenazado con dispararle. Los padres lo corren de la casa, pero un tiempo después, pues obviamente se les hace de corazón el pollo y deciden pues que él regrese a casa a vivir con ellos, pero que tiene que darles una especie de pago semanal, como una especie de renta para que él pueda vivir ahí. DeFeo tenía un trabajo muy mal pagado, iba de trabajo en trabajo muy mal pagado, pero en realidad lo que queremos ir desglosando es el caso. ¿Qué es lo que sucede? Comete los asesinatos en la madrugada, no sabemos exactamente a qué hora, pudo haber sido a la 1 de la mañana, pudo haber sido a las 4 de la mañana. Lo que sabemos es que a las 6:30 de la mañana de ese 13 de noviembre del 74, Ronald DeFeo Jr. entra al bar gritando, tienen que ayudarme, creo que le han disparado a mi madre y a mi padre, es decir, entra en un estado como de shock pidiendo ayuda y obviamente se alertan cuando lo ven pues sus ropas ensangrentadas. Cuando la policía llega a la casa, como les había comentado, pues se encuentra en las recámaras los cuerpos ya sin vida de los 6 miembros de la familia, con un disparo de este rifle que se encontró también en la propiedad. Todos los miembros de la familia estaban colocados boca abajo, es decir que al parecer después de que les dispararon mientras dormían o incluso ya al despertarse, el perpetrador los había puesto boca abajo en las camas. No había señales de lucha, no había señales de que habían roto la puerta, es más, ni siquiera había señales de que hubieran entrado a robar y que salió mal cuando alguien despertó y pues ahí comenzarían los disparos. Tampoco la policía, fíjense bien extraño, la policía no registró testimonios de los vecinos acerca de los disparos. Es muy extraño porque a lo mejor un disparo no se da uno cuenta, pero ya 6 disparos sí alerta. Finalmente, pues después de rendir declaración y mientras estuvo bajo custodia
Ronald, él terminó autoinculpándose al decir: yo no quería matarlos, pero las voces en mi cabeza hicieron que los matara. El juicio comenzó el 14 de octubre de 1975, casi un año después de los terribles asesinatos, y aunque el abogado de Ronald trató de alegar una demencia temporal, la fiscalía argumentó que el asesino era un drogadicto, violento, sin oficio ni beneficio, y que estaba muy consciente de lo que había hecho esa madrugada. Es decir, que mientras había asesinado a su familia, pues él estaba totalmente consciente. Por acá me dice el buen Ajef Gorgori: yo digo que gana el camarógrafo. De la lucha de Alfredo Adame y ¿cómo se llama el otro? Trejo. Yo digo que gana el camarógrafo. No sé qué tan diestro sea el camarógrafo. A lo mejor sí con el tripié les mete unos cates. Bueno, regresamos. Finalmente, Ronald fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado y condenado a 6 penas, una consecutiva de 25 cada una. Es decir, este cuate ya no iba a salir de prisión, tenía 23 años cuando entró al tanque. Imagínense, 25 por 6, iba a estar en la cárcel 150 años. Básicamente esto se convierte en una cadena pues perpetua, sin derecho a bajo palabra ni nada de eso. A pesar de los brutales asesinatos de 1974, la casa obviamente se puso a la venta. Numerosas familias fueron comprándola porque a lo largo del tiempo la casa la fueron, pues digamos que rematando, porque pues había que sacar lana, ¿no? Había que recuperar la inversión, pero cada una de estas familias que entraba a esa casa, pues no duraba, no digan semanas, no duraba días, es decir, 3, 4 días y salían despavoridas de ahí. Hay quienes decían que escuchaban en la madrugada los disparos, hay quienes decían que escuchaban gritos de clemencia, que los hacían despertar en la madrugada. Hay quienes incluso, hay una foto muy famosa, de hecho si ustedes han visto la película de El Conjuro, me parece que aparece en la segunda película, El Conjuro 2, hablan un poquito del caso de la casa de Amityville y ahí aparece una fotografía en donde en las escaleras se ve lo que podría ser el fantasma, por así decirlo, de un niño. Posiblemente ese fantasma sería el de John Matthew, de 9 años, asesinado por su hermano. Y bueno, los sucesos supuestamente paranormales que ocurrían allí y que dieron lugar a una interminable serie de libros, también de películas como El terror de Amityville, fueron, como les había mencionado, pues un imán para los turistas visitando un lugar de pues el morbo básicamente. Y aunque los espeluznantes crímenes de DeFeo fueron demasiado reales, la pregunta durante, pues ya son 25, casi 50 años de estos terribles asesinatos, la pregunta en el aire siempre fue la misma. ¿Realmente la casa tiene algo malo? ¿Realmente la casa estaba embrujada, endemoniada, poseída? ¿Había uno o más entes diabólicos en esta casa que harían que Ronald se volviera loco y que tomara esa arma y pues disparara a su familia? Se establece entonces el supuesto embrujo de la casa y fueron muchos investigadores. De hecho, de los investigadores entre comillas más famosos fueron los mismos, se me fue el apellido de las que están basadas en las películas del Conjuro, estos parapsicólogos, Lorraine y Ed. Ahorita les doy el dato. A ver, acá el Inge sabe. Warren, los Warren. Se supone que cuando los Warren hacen la investigación en Amityville, contactan, entre comillas, contactan con un ser muy fuerte, muy poderoso, y bueno, de ahí viene que ellos no quieran volver a la casa a hacer una especie de investigación. Hay quienes dicen que incluso hoy en día se puede ver casi de película, es decir, casi inexplicablemente o risible, que por ejemplo las paredes de afuera, la pared exterior de la casa,
sale una especie como de moho verde, que podríamos llamarlo, bueno, le llaman en Estados Unidos limo, así como en la película Los Cazafantasmas, esta cosa chiclosa, pegajosa que es ectoplasma, es el nombre que se le daba. Por acá me comenta Juan Manuel, buenas tardes, llegué desde Minnesota, saludos en cabina, muchísimas gracias por estar mirando la transmisión. Otro de los personas que estuvieron viviendo ahí, un hombre llamado George, afirmaba que él se despertaba exactamente a las 3:15 de la mañana cada noche, en lo que se cree, o los peritos, y este es un dato que es un poquito entre que sí y que no, tomando en cuenta de que, por ejemplo, cuando ocurre una muerte, o en este caso un homicidio, y llegan a la escena del crimen horas después, no se puede dar una hora totalmente exacta de la muerte, sino que es un proceso en el que se mide, por ejemplo, la temperatura del hígado, el estado de descomposición del cuerpo, en los ojos también se mira, el rigor mortis de los cuerpos, etcétera. Es decir, cuando no hay algo que nos indique exactamente, por ejemplo, la hora exacta de los disparos, pues no sabemos la hora, pero se dice o se cree que la hora en la que se cometieron los crímenes fue esa, a las 3:15 de la madrugada. Y bueno, el buen George pues no sabía de la historia de la casa de Amityville. Cuando alguien se la cuenta, obviamente él sale despavorido, es decir, pone otra vez la casa en venta y no quiere regresar a la propiedad. Uno de los libros que habla, o que trató de hablar acerca de los sucesos paranormales de la casa de Amityville, llamado Horror en Amityville, se publica en 1977, es uno de los primeros libros del escritor Jay Anson. Para hacerlo, este hombre toma los hechos denunciados por la familia Lutz, una familia que también vivió ahí en la casa pocos días hasta que salieron despavoridos, y ese material lo utilizó como base para una película de 1979 con el mismo nombre, Horror en Amityville, que tuvo por cierto un remake por allá del 2005, aunque sinceramente ya le metieron más cosas de lo que originalmente estaba en el libro, le metieron más de su cosecha, un libro que obviamente fue un bestseller en su tiempo. El libro de Horror en Amityville se compuso de recaudar alrededor de 45 horas de entrevistas grabadas con testimonios de la familia Lutz, y uno de los 3 hijos de los Lutz, Christopher Quarantino, afirmaba que pues las apariciones, es decir, lo que ellos habían visto realmente había ocurrido, que ellos no se estaban dejando manipular o que no se estaban dejando sugestionar, porque ya para ese entonces, 1977, ya habían pasado 3 años de los horrores, y pues esto ya se había convertido en una especie de leyenda urbana, vamos a ponerlo de esta forma. Por acá otra vez el buen Jeff Gorgory me dice: hay una película llamada The Amityville Haunting del 2011 del género de Found Footage. Interesante película. La voy a buscar porque de hecho en Netflix creo que nada más hay una de Amityville, pero es que ya hay tantas películas, terror en Amityville, los horrores de Amityville, la leyenda de Amityville. Hay incluso una película por ahí que se llama Amityville el inicio, o algo así se llama la película, pero la verdad es que ya no tienen prácticamente nada que ver con la historia, digamos que original, de los terribles sucesos de 1974. George Lutz sentía curiosidad uno de los habitantes de la casa sentía curiosidad por la actividad paranormal y trataba activamente de invocar a los supuestos espíritus que vivían en esta casa, pero tenía una motivación más allá de la curiosidad. ¿Cuál? Pues obviamente la del dinero, la de si llegaba a ocurrir una aparición y él lo podía grabar, un sonido, un video, etcétera, pues obviamente él iba a venderlo eso al mejor postor, noticieros, etcétera, etcétera. Pero su familia hace que él desista. Incluso Weber, el abogado de DeFeo Jr., señaló más de una vez mientras su cliente estaba en prisión que el embrujo que publicitaba Lutz era un engaño absoluto, es decir, que le estaba metiendo, bien al estilo Carlos Trejo, le estaba metiendo más de la cosecha a lo que realmente había sucedido ahí. Con el paso del tiempo, la casa de estilo colonial holandés, la verdad es que es una casa, si buscan fotografías de ella, los interiores son muy muy bonitos.
Tiene 5 dormitorios, 3 baños, un cobertizo para botes que pueden navegar en un canal del estrecho Long Island, porque esta casa se encuentra, Amityville se encuentra muy cerca en un condado muy cerca de Nueva York. A pesar de su atractivo, después de que la familia Lutz se muda, esta casa fue embargada por el municipio en 1977. Ese año fue adquirida por James y Barbara Cromanti, los dueños de Riverhead Raceway. Ellos cambiaron la dirección, fíjense hasta dónde llegó como que el miedo, ¿no? O la obsesión de la leyenda. Ellos cambiaron la dirección de la casa del horror de Amityville del 112 de Ocean Avenue al 108. Es decir, pensaron que con cambiarle el número a la casa, los espíritus, de ser cierto que estaba embrujada la casa, los espíritus pues se iban a ir, ¿no? Con la esperanza de ahuyentar incluso también a los acosadores que iban a tomarse fotografías, a darse un tour. O sea, fíjense hasta dónde llega el morbo, ¿no? Tomarse fotografías o tratar de tomarse fotografías en los mismos dormitorios en donde la familia de Feo había sido brutalmente asesinada. Después de una década sin incidentes viviendo entre sus padres, la vendieron a Peter y a Janine O'Neill en 1987. Los O'Neill, a su vez, la volverían a vender en 1997. Estamos hablando de que esa gente vivió los últimos alrededor de 10 años y que ellos en ese tiempo pues no hablarían de que se aparecía una imagen, voces, sonidos, nada de esto. La casa en 1997 fue vendida por $310,000 a Brian Wilson y finalmente la casa fue adquirida por personas que prefieren mantener el anonimato por $605,000 en el 2007. La casa ya fue vendida nuevamente y hoy en día si ustedes quieren comprar la casa, pues la casa anda por ahí de los $805,000, es decir, no, es mejor una mansión en Beverly Hills, ¿no? Vale casi, por ahí andan las mansiones y uno no te vas a despertar a las 3:30 de la mañana pensando que el demonio que habita tu casa te quiere jalar las patas en la noche. Por acá comenta Dani, dice Cañitas Mood, dice ese fraude inspiró a Cañitas. La verdad es que a estas alturas del partido, mi hermano, todo puede ser posible, pero sí podríamos decir, sin faltar el respeto obviamente a la memoria de la familia que fue brutalmente asesinada en Amityville. Amityville bien podría ser la Cañitas americana, un rollo así de la casa de Cañitas, pero norteamericana. Y bueno, en una manera como un poco de resumen, eso fue los sucesos, o fue de una manera un poco, vamos a llamarla neutral, sin creer o no, o sin desviarnos del tema de que existan los fantasmas o no, de que una casa pueda ser poseída o no, o de que los demonios le susurraron en el oído esa madrugada a Ronald DeFeo para que él terminara pues por hacer caso y asesinando a su familia. Pues ya es la media. Vámonos con otra rolita que lamentablemente pues no puedo ponerles al aire aquí en la transmisión, pero si gustan buscarla, pues de una vez no váyanse al YouTube, y de ahí busquen a Mudvayne con esta rola que se llama Dead. Es Dead Blooms. Todavía queda mucha info que contarles aquí en Veritas Day Universos. Vengo.
¿Qué onda? Muy bien, ya estamos de regreso y vámonos con... en el flyer del programa decía Amityville caso... Creo que le puse resuelto o cerrado, pero pues básicamente podemos hablar de las dos palabras, resuelto y cerrado, porque desde 1974 la pregunta, como les había mencionado antes de ir a corte musical, la pregunta siempre fue, ¿realmente la casa está embrujada? Es decir, no puede ser que tantas personas que hayan vivido en ellas y que hayan relatado lo mismo, pero como hemos visto, las últimas personas que habitaron la casa, una familia, un matrimonio, durante casi 10 años, pues ellos en esos 10 años no reportaron ningún suceso paranormal o extraño, aunque, ahí les va, se dice que no pasó, es decir, que no reportaron ningún suceso porque no ocurrieron. ¿Por qué no ocurrieron? Porque en todos esos años, desde 1977 que se vende la casa hasta la última compra, pues habían ido y venido muchos sacerdotes y que la habían bendecido o la habían desalojado. Por acá me dice Dani, hubieras preparado unos chistes de fantasmas. No, y de hecho, fíjense que sí me han comentado que hiciera un programa acerca del caso de la casa de Cañitas, pero ni al caso. La verdad es que sería perder 1 hora de mi tiempo, 1 hora de su tiempo, ni al caso. Es decir, son temas que no hay por qué darles más connotación e importancia de la que pues realmente no tiene. En el libro del caso de Amityville, se puede reinvestigar los asesinatos de la familia de Feo. Este libro fue escrito en el 2002 y publicado por primera vez en España en ese mismo año, en donde este libro, más allá de alimentar el morbo de 25, 26 años, 36, casi 40 años, lo que se hizo con eso fue ir librando los obstáculos con los que se fueron encontrando las personas que querían saber del caso, querían investigar el caso. Entre ellos, pues el escritor del libro se va encontrando, por ejemplo, los obstáculos que encontró la defensa de Ronald DeFeo para acceder a pruebas o a pistas que supuestamente se hicieron en el juicio para encarcelar a un culpable antes siquiera de tener una versión coherente de los hechos. El abogado Osuna, durante años y desde su página especializada por una reapertura del caso sin pretender que el asesino múltiple confeso, Butch DeFeo, pues fuera liberado, sino que se depurase la responsabilidad auténtica que él tuvo en los asesinatos. Es decir, este abogado decía, bueno, sí, mi cliente ya confesó, mi cliente ya pasó más de la mitad de su vida dentro de prisión, él en ningún momento ha dicho que no haya asesinado a su familia, pero hay cosas más allá de simplemente lo que dice mi defendido, que es que las voces o un demonio le susurró en el oído e hizo que matara a su familia. Este abogado fue especulando. Y bueno, el autor también del libro que les acabo de comentar, el de El caso Amityville, a las conclusiones a las que se llegaron después de la investigación, sostienen primero que sí, efectivamente Butch mató a sus padres, a Ronald y Louis DeFeo, con la ayuda, fíjense, con la ayuda de un cómplice, de un amigo, pero que los niños murieron a manos de su hermana Dawn, de 18 años, asesinada también por Butch, es decir, por Ronald. Y
aparentemente tras ver la atrocidad que ella acababa de cometer, pues la asesina también. Por acá me comenta Julio: deberías cambiar la estructura de tu programa, no hacer pausas musicales y solo hablar a fondo del tema en curso. Si puedes monetizar más fácil tu contenido y te será más sencillo distribuirlo en muchas plataformas. Fíjate que sí, de hecho sí lo he llegado a pensar, pero miren, vamos a verlo desde su punto de vista y desde tu lugar como espectador y mi lugar como el que está acá, ¿no? La verdad es que por mucho que me apasione el tema, me gusta el tema y tenga tanta información, está canijo que yo me pueda aventar 60 minutos como merolico de mercado hablando. Ahora, para ustedes también, por muy interesante que está el tema, por mucho que les guste el tema, también va a estar canijo que puedan aguantarse 60 minutos el mismo tema. Incluso pues los documentales de History Channel, Discovery Channel, etcétera, tienen ciertas pausas para que tengas chance para acá, como dice el buen Jeff Gorgory. Las personas tienen derecho a ir al baño, déjalo. Pues no, la verdad es que ni me da tiempo de ir al baño, a veces nada más salgo y relleno el vasito con más elixir o platico con el Inge de audio. Pero la verdad es que eso de ir al baño corriendo, pues no está canijo, no se puede así tan. A lo mejor sí voy a ir cambiando, a lo mejor nada más dejamos una canción a la mitad, para esto mismo, para una pausita de que, pues, despegarse tantito el vinipiel de la silla o estirar las patitas o bien ir al baño. Pero agradezco mucho tu comentario, mi carnalito Julio, y créeme que lo voy a tener en cuenta. Ahora bien, en el libro nos habla de otras cuestiones bastante importantes que tienen que ver con el caso, más allá de las voces y los demonios. Por ejemplo, nos habla de que Ronald DeFeo Jr. llega a los juzgados de Long Island pocos días después de ser acusado de los asesinatos de sus padres y de sus 4 hermanos. Cuando él llega en pleno uso de sus facultades mentales. No llega ni turulato, ni ido, ni nada. Él llega en sus 5 sentidos, vamos a llamarlo. Y él lo primero que comienza a decir cuando rinde declaraciones más allá de yo los asesiné, dice: creo que Dawn, su hermana, estuvo involucrada y el simple hecho de decirlo me entristece, porque se trataba de una chica dispuesta a cualquier cosa con tal de abandonar la casa y escapar de nuestros padres. El autor del libro se remite, entre otros argumentos, a la declaración jurada que firmaría Ronald en 1974, que firmaría el novio de Dawn en 1974, con quien ella quería escaparse para mudarse a Florida sin haber salvado aún el escollo de la desaprobación de sus padres. También aporta como prueba la letra de una canción supuestamente cómica escrita tiempo antes por Dawn, la canción The Night the DeFeos Died, es decir, algo así como la noche en que los DeFeo mueren o morirán, donde fantaseaba con el asesinato de su familia. Es decir, vamos a ir reuniendo aquí las partes conforme el tiempo nos dé. La segunda y más importante parte del libro de el caso de Amityville está dedicada a la reconstrucción de la vida personal de la familia DeFeo a partir de su llegada a la casa de Amityville en el 112 de Ocean Avenue, que compraron en 1965, es decir, estuvieron casi 10 años viviendo en esa casa. Aunque los medios sensacionalistas pusieron el acento en el letrero de High Hopes, Grandes Esperanzas, que el padre había congelado en la entrada como símbolo de la prosperidad que buscaban y se truncó aquella noche de 1974, aquello estaba muy lejos de ser un idílico hogar. Según los vecinos de la casa y conocidos a los que este escritor entrevistó durante la investigación, vivir dentro de esa casa de Amityville era el infierno, un infierno doméstico. Tenía el centro el carácter explosivo del padre Ronald DeFeo, que maltrataba a su esposa, la golpeaba y también abusaba física y verbalmente de sus hijos. La familia además estaba vinculada directamente con el crimen organizado a través del abuelo materno Michael Brigante, socio del jefe mafioso Carlo Gambino. Gambino es una de las familias mafiosas de Estados Unidos, de Nueva York, para ser más exactos, más famosas y a las que más crímenes pues se le tienen en la mira. Según este escritor,
El padre estuvo empleado junto con el suegro en la concesionaria Brigante y su pareja. Ellos tenían un trato muy estrecho con la muerte al tener que deshacerse frecuentemente de cadáveres por encargo de la mafia Gambino. Aunque la conducta inestable e imprudente del padre Ronald le había llevado a estar en el punto de mira de los gángsters rivales, el investigador descarta su implicación en la matanza de Amityville, puesto que el asesinato de niños viola totalmente los códigos morales o de conducta de la mafia. Ahora bien, en la reconstrucción de los hechos que se plantean en el libro, los acontecimientos se precipitan un día antes, es decir, al 12 de noviembre, después de una brutal trifulca donde el padre golpea a su esposa y a varios de los hijos. El más pequeño, de 9 años, acabaría con la cara ensangrentada. Dawn, por su parte, la hermana mayor, trata de defenderse con un cuchillo, es decir, a ese nivel de violencia era una bomba de tiempo aquello. Convencida de que les acabaría matando si ellos no actuaban antes, Dawn convence a su hermano mayor, a Ronald, de acabar durante la noche con la vida de su padre y también de su madre, Louise. Al considerar que pese a ser también víctima de los abusos de su padre, ella está incondicionalmente de su lado y no pueden rescatarla. Es decir, empiezan como que a tramar el asesinato de los padres diciendo, pues es que ya estamos hartos. Y esto lo hemos visto en muchos casos, no solamente de asesinos en serie, sino lamentablemente de otros crímenes en los que el padre abusador, padre golpeador, la madre golpeada, también abusada, pero también de cierto modo cómplice, pues llevan a un estado en el que los hijos pues terminan lamentablemente optando por, algunos huyendo de casa y otros pues asesinando a los propios padres porque ya no encuentran salida a esta violencia en la que han estado viviendo tanto tiempo. En lo que se refería a qué pasaría con los niños, es decir, el plan de la noche del 12 de noviembre para amanecer el 13 de noviembre, Ronald encargaría a Dawn de vigilar que no salieran de sus habitaciones mientras él, según el investigador y otro amigo, que por cierto se sabe el nombre, Bobby Kelske, asesinaban a los padres, a Ronald y a Louise, pero se argumenta que había que eliminar también a los testigos y que no era bueno para ellos crecer con ese trauma. Es decir, que era preferible que mataran a los otros 3 hermanos menores a que cuando se despertaran encontraran los cadáveres de sus papás y que ellos tuvieran que vivir con ese trauma. Así que deciden también matar a los hermanos. O sea, bien torcido, ¿no? O sea, muy enfermo la mentalidad tanto de Dawn como de Ronald. Ronald, horrorizado, se da cuenta, es decir, él nunca, en los planes nunca estuvo tocar a sus hermanos, es decir, nunca matarlos, pero cuando se da cuenta que Dawn ya está maquinando este rollo de que matamos a nuestros padres, pero para que no haya testigos, para que, ay, pobrecitos, no vayan a sufrir el trauma de niños, vamos a matarlos también, Ronald pues decide terminar también con la vida de su hermana Dawn al darse cuenta que pues ella quiere matar a los hermanos. Por acá me comenta Rodrigo Martínez, qué feo ha de haber sido asesinado por una Dawn. Bueno, es que es la Dawn de amanecer, de hecho no sé por qué le pusieron, era el nombre en inglés, amanecer. Ahora bien, también, por ejemplo, ahí va un poco la reconstrucción de los hechos. Este libro, si tienen oportunidad de encontrarlo, se van a dar cuenta que es un libro bastante grueso, es decir, que es muchas páginas, en donde se van anotando partes, como les había mencionado, lo que es el juicio, lo que es la condena, pero también la otra parte que es la investigación. Por ejemplo, tenemos que todos los miembros morirían en sus propias camas. También señala, por ejemplo, la aparición de una bala de calibre distinto de las disparadas por el rifle el hermano mayor en la habitación de los padres. Sin embargo, es en la crónica de anomalías judiciales donde el caso Amityville sí acaba tratando de fenómenos extraños, es decir, no extraños en el sentido de fantasmas, voces de ultratumba, etcétera, sino extraños en el caso de desaparición de pruebas, porque nunca se habló o nunca se trató, por ejemplo, esto que les comentaba, la bala que se encontró que era un calibre distinto. Ahora bien, un buen medidor del grado de brutalidad policial que se ejercía en esos años en el condado de Suffolk, al que pertenecía Amityville, es la alta tasa de confesión durante los interrogatorios. Aplicaban el
tehuacanazo mexicano, es decir, a sacar la confesión pues a golpes, vamos a llamarlo, en donde en un 97% frente a un 35% del Bronx y del 20% de Brooklyn. En el libro se constata que la confesión de este chico, el único sobrino de Feo, un alcohólico adicto a la heroína, de haber sido el único responsable base principal de la acusación, se obtuvo bajo tortura y los diferentes jueces que llevaron el proceso desestimaron todas las pruebas que así lo acreditaban. Cuando George Lutz y su mujer Kathleen se mudaron a la casa de los DeFeo y explicaron que sucedían todo tipo de fenómenos paranormales, el caso Amityville pasó de notorio crimen estadounidense a una especie de obsesión mundial de buscadores de lo paranormal. Cuando también el fiscal y la policía admitieron en multitud de ocasiones que el crimen involucró necesariamente a 3 personas. Y esto, a lo mejor no 3, pero yo diría que sí 2 personas por lo menos, por lo que les contaba. Según las fotografías del crimen y el reporte que levanta la policía esa madrugada del 13 de noviembre, nos habla de que todos los cuerpos estaban en sus camas. Es decir, a ninguno de ellos los mataron en el pasillo, por ejemplo, o al pie de la cama. Todos estaban en sus camas y lo único que hicieron fue voltearlos boca abajo. El cubrir un cuerpo, hablando en criminología, cuando un asesino cubre el cuerpo, lo voltea boca abajo, le pone una sábana encima, cierra sus ojos, etc., quiere decir que siente remordimiento del crimen y que quien cometió el crimen fue una persona muy cercana al fallecido. En este caso, pues fue Ronald DeFeo. También hay una serie de circunstancias mediáticas del juicio, ambiciones políticas y personales que estaban del lado de la ley, que exigían encarcelar a un culpable. O sea, imagínense el escandalazo, ¿no? Mataron a los 2 padres, mataron a los 4 hijos, 2 de ellos pequeñitos, el menor tenía 9 años, un asesinato brutal. Pues obviamente se convierte esto en una especie de cacería de brujas en los que la sociedad en común, no nada más de Nueva York, sino de todo el país, pedían a gritos un culpable, y no solamente un culpable, sino justicia también para los muertos. Pues no estoy diciendo que Ronald sería un chivo expiatorio, no, porque él realmente terminó confesando, aunque, como les había mencionado, terminaría confesando pues coaccionado por el tehuacanazo norteamericano de sacarle la verdad. Por acá me menciona Rodrigo. Por cierto, ya tomaste el tema con los Warren y el lavado de dinero con el caso. Es que mira, ya si le empiezas a esculcar, si le empiezas a escarbar con lo que fue el caso Amityville, y después de los asesinatos y muchos años después, cuando van entrevistando a vecinos, van entrevistando a gente que conocía a Ronald, gente que conocía a los padres, etcétera, te vas dando cuenta que esta gente, pues lamentablemente estaba metida en sucios tratos, en tráfico de influencias, en desaparición de cuerpos, trabajaban directamente con la mafia. Se habla incluso de un problema de drogas. Por ahí se habla, de hecho hay una película, no recuerdo lamentablemente ahorita el nombre de la película, que está basada precisamente en este libro que yo les menciono, en donde pues básicamente nos habla de que esto de las voces, por un lado, al parecer sí fue real. Ojo, fue real en el sentido que quien escuchó las voces demoníacas que le decían mata a tu familia era solamente Ronald. Tomando en cuenta que Ronald era alcohólico y que era una persona adicta a la heroína, no es extraño saber que pues una persona así escucha voces, ¿no? Que le pueden decir que le habló el ángel Gabriel, como también puede decir que le habló Satanás en persona para que matara a su familia. Pero ahí en esta película, que está basada en el libro, a las investigaciones que hizo esta persona, vemos que sí hubo un problema de drogas, que sí hubo una cuestión de lavado de dinero, y que los crímenes se cometen finalmente porque este cuate, el hijo, le roba dinero al padre, dinero de la mafia, que la mafia se lo había dado para que lo guardara. El padre entra en cólera y se hace la discusión que ya les había comentado, en donde pues casi se andan matando todos contra todos.
y finalmente pues Ronald, bajo las influencias de la heroína o también el alcohol, pues termina asesinando a su familia. Lo que pasa con los Warren después, pues aún es una cuestión de poder creerlo y de no poder creerlo. Es decir, que tanto quieren sugestionar su mente, porque de que existen cuestiones paranormales existen, pero de que la casa esté embrujada, poseída, y de que esas voces, como menciona por acá Dani dice, la heroína no te hace escuchar voces. No sé, yo nunca he probado heroína, no conozco a nadie que haya probado heroína, pero me imagino que en ese delirio del alucín, ¿qué no viste Transpoiting? Ahí ves cómo alucinas cosas, es decir, de que alucinas. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar? Yo, sinceramente, y esta es la conclusión personal, yo no creo que realmente se haya tratado de un ente demoníaco que le lavó el coco a Ronald y que haría que asesinara a su familia. Ahí fue un problema, como menciona muy bien aquí Rodrigo, hubo violencia intrafamiliar muy fuerte. La historia que se cree la gente es que, como la película que salió por ahí, el diablo me hizo hacerlo, o el diablo me obligó a hacerlo. Ahora, después de los asesinatos, y lo sabemos por otras cuestiones, otros casos que han existido, de que cuando ocurre un asesinato u ocurre un accidente sumamente violenta, la energía se queda pasmada en estos lugares en los que posiblemente puedan haber ruidos. Se dice que cuando una persona muere de forma violenta no puede trascender inmediatamente, sino que sigue rondando un lugar en el que pierde la vida. Pero esto ya es otra cuestión totalmente aparte de que ustedes quieran o no creer en lo paranormal, de que realmente pasa esto. Y si sucedieron cosas en la casa de Amityville después de los terribles asesinatos y que la gente que vivió en esta casa durante todos estos años fue testigo de esos sucesos, ya es algo totalmente aparte que puede tener que ver con la sugestión de la historia, o que realmente sea de que esta energía que se quedó ahí enfrascada en la casa después de los terribles asesinatos pues esté creando estos sonidos o estas supuestas apariciones que se dan aquí en la casa. La conclusión pues es esta, como mencionaba por acá Rodrigo. Los asesinatos lamentables pues fueron por un problema de violencia intrafamiliar, problemas también con la mafia, problemas de drogas, problemas de lavado de dinero, que en algún momento esto iba a acabar mal y lamentablemente terminó mal. Ronald DeFeo murió hace un año, en el 2021. No les tengo el dato de qué murió exactamente, pero pues no, obviamente no terminó imagínense una condena de 150 años. Y bueno, si alguien supo o nos pudo haber dicho qué pasó realmente ahí, pues era él. Pero pues recordemos que era una persona que estaba totalmente metida en las drogas, y pues que no podríamos creerle al 100% lo que decía. Bueno, pues por mi parte esto fue todo por hoy. En esta ocasión les agradezco muchísimo sus comentarios. Vamos a seguir con más temas interesantes en la próxima emisión, y los voy a dejar con una rola. Bueno, váyanse a YouTube y busquen esta rola de esta banda que se llama Cool Chamber, y esto se llama Loco. Por acá me dice Alejandro Martín, ¿puedes volver a repetir el nombre del libro que recomiendan sobre el tema, por favor? Sí, con mucho gusto. Este libro se llama El caso Amityville y salió a la venta en el 2002. El autor se llama Rick Osuna, así como el reggaetonero ese, pero Osuna con ese, para que no nos confundamos. Les agradezco mucho, nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Esto fue todo aquí, los dejo con el siguiente programa. Es que estoy leyendo los comentarios que quieren que hable de Charles Manson. Ya platicamos de Charles Manson y de la familia Manson. Bueno, pónganse, vámonos a YouTube, pónganle ahí Cool Chamber Loco. Esto fue todo, muchísimas gracias, les mando un abrazote del tamaño del mundo. Los dejo con Hacia Asia aquí en Circo Volador Radio.
Mi Ajef Gorgori, muchísimas gracias, qué bueno que te haya gustado, y también muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron comentando, escuchando, y bueno, es un tema bastante amplio, bastante interesante, ya saben, me pueden hacer propuestas de temas aquí en la misma transmisión o en la red social. Les agradezco muchísimo. Y bueno, lamentablemente no puedo dejar toda la rola porque ya saben, papá su carita se pone roñoso y me bota la transmisión. Sin embargo, pues váyanse a YouTube, ya que están ahí en el teléfono, y pues pongan Loco de Cool Chamber. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita, si papá Dios no lo permite.